Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a abordar en farmacología los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los AINES. Comenzamos. Los AINES son un grupo heterogéneo de fármacos con propiedades antipiréticas, es decir, alivian la fiebre, analgésicas porque quitan el dolor y antiinflamatorias porque alivian la inflamación. Su principal acción a nivel periférico es que actúan sobre diversos niveles, pero el mecanismo de acción más importante es la inhibición de la síntesis de prostaglandina. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas son las que sirven de pirógeno endógeno para provocar la fiebre, las que sirven de mediación de la inflamación y las que ayudan a la transmisión del dolor. Por lo tanto, si uno inhibe la prostaglandina, está inhibiendo sus tres efectos, que es la fiebre, el dolor y la inflamación. Por eso el blanco principal de los antiinflamatorios no esteroideos es el bloqueo de la prostaglandina, la inhibición de la producción de prostaglandina para inhibir el efecto del dolor, inflamación y fiebre. Todos los AINES, ellos tienen una gran panoplia de métodos de administración, la mayoría son orales o inyectables, algunos en forma de supositorio y algunos untados de manera local o tópica, ¿verdad? En el caso de los geles y las pomadas. Continuamos. Entonces, es importante conocer esto de los antiinflamatorios porque hay antiinflamatorios que son esteroideos, que son los famosos corticoides como la prednisona, betametasona, dexametasona, hidrocortisona, mometasona. Todos esos son antiinflamatorios, pero son corticoides. Entonces, los antiinflamatorios que no son corticoides son los AINES, que es lo que estamos viendo en esta clase, porque no son corticoides, no son esteroides, pero tienen su acción analgésica, antiinflamatoria, antipirética. ¿Estamos claros? Usualmente son los más vendidos del mundo y la mayoría de ellos son sin prescripción, son medicamentos de venta libre porque tienen baja potencia farmacológica. Y no producen adicciones, no es como los opioides o los opiáceos que como son medicamentos fuertes para patologías fuertes, es normal que ellos causen adicciones. Entonces los AINES son la mayoría de venta libre. Entonces, los tres efectos importantes de los AINES siempre van a ser efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Cabe señalar que todos los AINES van a tener los tres efectos, pero dependiendo del tipo de medicamento, cada medicamento AINES va a tener uno de estos tres efectos más desarrollados que los otros. Por ejemplo, el paracetamol o acetaminofén, él es más analgésico y antipirético y muy poco antiinflamatorio. Al contrario, el ibuprofeno es más antiinflamatorio que analgésico y antipirético. ¿Estamos claros? Si no lo entendieron de esta manera, se lo voy a decir de esta manera. El acetaminofén, sus mejores efectos son aliviar el dolor y la fiebre. Sí tienen efecto antiinflamatorio, pero escaso, pero lo tienen. Al contrario, el ibuprofeno, su principal efecto es el antiinflamatorio. ¿Les puede aliviar el dolor y la fiebre? Sí lo puede hacer, pero de una manera muy escasa, porque su principal efecto es aliviar la inflamación. Ahora sí me explico, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué analgésico usar? ¿Qué antiinflamatorio usar? Prácticamente, ¿qué AINE usar en cada paciente? Eso depende de los pacientes y depende de la intensidad del dolor, para que en medio del mar de analgésicos que tenemos, saber cuál es el que podemos usar. Entonces, por eso la OMS ha creado la escalera analgésica, que más o menos le da un grado al dolor para saber qué analgésico es el que podemos usar. Comenzamos con el escalón 1, que es prácticamente el dolor más leve que hay. Ya, entonces en ese caso solo se usa un AINE de baja potencia y los adyuvantes que ya sabemos que es la terapia con calor, la terapia con frío, acupuntura, masaje, lo que sea, e incluso relajante muscular. Pero ya si el dolorcito ya es un poquito más intenso y le preguntamos al paciente del 1 al 10 cuánto le duele,
y el paciente dice que le duele 3 o 4, entonces ahí ya podemos usar opioides débiles como la codeína, combinado con acetaminofén, paracetamol, diclofenac, todo el que querramos, cualquier AINE. Y aparte de eso, los ayudantes que ya sabemos cuáles son, el frío, el calor, acupuntura, todo lo que no sea farmacológico. El escalón 3 ya es un dolor que es un poquito más intenso y es un poquito incapacitante. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede mover las partes lesionadas pero con dificultad, con cierto dolorcito pero más intenso. Entonces ahí nosotros podemos usar opioides potentes, cualquier AINE y los ayudantes. Pero ya el dolor que esté en el escalón 4 ya es un dolor intenso, que hagan lo que haga el paciente le va a doler. Y este tipo de dolor intenso es lo que hace que el paciente probablemente pueda morir. Porque si ustedes no sabían, una persona puede morirse literalmente de dolor. O sea, literalmente se mueren de dolor. ¿Por qué? Porque el dolor causa una estimulación del nervio vago y entonces el dolor intenso ocasiona una caída brusca de presión a niveles muy bajos que pueden llevar a un shock neurógeno, y después del shock neurógeno, si no se soluciona, pues puede llegar a la muerte. Es por eso que estos pacientes que tienen dolor intenso hay que calmarlos con un analgésico que sea muy potente. En estos casos son opioides potentes, procedimientos invasivos, un analgésico de alta potencia y los ayudantes. Porque si no alivian el dolor, el paciente se puede morir de un shock neurógeno. Entonces, los AINE los podemos clasificar de 3 maneras. Lo podemos clasificar según su vida media, según su potencia antiinflamatoria y según su acción sobre la enzima COX, que es la ciclooxigenasa. Después les voy a hablar qué es eso de la ciclooxigenasa. Entonces, según su vida media, pueden ser analgésicos de menos de 5 horas, analgésicos de más de 5 horas y de 5 a 12 horas. Ahí tienen los ejemplos de cada uno. Tienen los de corta duración, los de duración media y los de alta duración. Ahora tenemos, dependiendo de su potencia, los analgésicos de baja potencia. ¿Cuáles son esos? Los que son analgésicos pero con poco potencial antiinflamatorio. Tenemos los de potencia moderada, que son aquellos que son analgésicos y antiinflamatorios más o menos de la misma proporción. Y tenemos los analgésicos con antiinflamatorios potentes, que son aquellos que tienen una potencia antiinflamatoria bien intensa. Entonces, de los de baja potencia tenemos el paracetamol o acetaminofén. De los analgésicos de potencia moderada tenemos el ibuprofeno y el diclofenac. Y los de alta potencia tenemos la dipirona o metamizol, indometacina y los salicilatos como la aspirina. ¿Estamos claros? Ahora, dependiendo de la manera en la que inhiben la ciclooxigenasa, pueden ser inhibidores no selectivos porque bloquean la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 sin ninguna distinción. Pero aquellos que son selectivos por la ciclooxigenasa 2, esos se llaman inhibidores selectivos COX-2. Y son aquellos medicamentos que terminan en COXIB o que terminan en Oxycan. Entonces, los que terminan en COXIB o Oxycan son inhibidores selectivos de la COX-2. Continuemos. Quiero explicarles un poquito de la cascada del ácido araquidónico, porque de aquí van a salir las prostaglandinas que dan el dolor, la fiebre y la inflamación. Entonces, si nosotros entendemos este esquema bioquímico, nosotros entendemos cómo estos medicamentos bloquean las prostaglandinas para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. Bien, cuando hay un daño celular, la membrana celular activa la fosfolipasa A2, que convierte los fosfolípidos de la membrana en ácido araquidónico. Y entonces aquí viene lo divertido. Aquí hay 2 enzimas, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa va a convertir el ácido araquidónico en la siguiente sustancia. La COX-1 va a convertir el ácido araquidónico en tromboxanos. La COX-2 va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas, que son las que nos van a dar el problema. Y de vez en cuando se habla una COX-3 que actúa como un segundo mensajero, pero eso no le vamos a poner atención. Vamos a poner atención a la 1 y a la 2.
La 1 nos van a dar los tromboxanos, que son sustancias que promueven la adherencia plaquetaria, y es decir, la formación de los coágulos. Y la COX-2, que va a producir las prostaglandinas, que son las que nos van a dar el dolor, la inflamación y la fiebre. Al contrario, la lipoxigenasa lo que nos va a dar es la conversión de ácido araquidónico para producir leucotrienos, que son sustancias que nos van a estimular los glóbulos blancos en las reacciones alérgicas. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Por qué les explico esto? Porque los AINES van a bloquear la COX-1, la COX-2 o ambos. ¿Ya? Entonces, los AINES que no son selectivos bloquean la COX-1 y la COX-2 por igual. Quiere decir que van a tener más efectos, pero van a tener menos potencia, porque no son selectivos. Entonces, estos medicamentos que bloquean la COX-1 y la COX-2 por igual van a disminuir la formación de coágulos y a la vez de servir como anticoagulante, van a servir para el dolor, la inflamación y la fiebre. Pero aquellos que tienen selectividad por el COX-2 no van a tener ese efecto anticoagulante. Van a ir dirigidos al alivio del dolor y la inflamación. ¿Estamos bien? Ok. Tengo que decirles algo muy importante. La inhibición de la ciclooxigenasa puede darse de tres maneras. Puede darse irreversiblemente, como en el caso de la aspirina, ¿verdad? O puede darse de manera competitiva, como en el ibuprofeno, o puede darse reversible, no competitiva, como en el caso del acetaminofén o paracetamol. ¿Ok? Entonces, la mayoría de analgésicos antiinflamatorios, ellos se absorben por la vía oral o por la vía intramuscular, y luego de eso, cuando llegan al torrente sanguíneo, la mayoría se unen arriba del 90% de las proteínas plasmáticas, lo cual hace que lleguen más rápido a su destino y el alivio del dolor y la inflamación sea rápido. Y por lo tanto, como hay circulación enterohepática, es común encontrar que sufran biotransformación en el hígado y que se eliminen a través de la bilis, las heces y la orina. ¿Estamos claros? Entonces, ellos sufren metabolismo hepático de primer paso. ¿Cuál es la ventaja de los AINES entonces? Que los AINES no van a producir la depresión respiratoria o el paro respiratorio que van a producir los medicamentos que son opiáceos, los que tienen adicción. No van a producir dependencia psíquica ni física y no desarrollan tolerancia. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tiene bastantes efectos gastrointestinales. ¿Cuáles son esos efectos gastrointestinales? Que va a provocar lo que es la gastritis medicamentosa por AINES. ¿Por qué se va a provocar la gastritis y la irritación del estómago? Porque las prostaglandinas, una de sus funciones es la producción del moco protector a nivel del estómago, y ese moco protector lo protege de su propio ácido. Al inhibir las prostaglandinas, este medicamento hace que se disminuya la producción del moco protector y entonces el ácido ataca de lleno la pared gástrica y entonces se va a producir lo que es la gastritis medicamentosa. Esto se mira bastante con la diclofenac, el ibuprofeno y la aspirina. Muy raras veces con el acetaminofén en dosis alta. ¿Ya? Ok. Sigamos. Comencemos con los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa son aquellos que bloquean a la COX-1 y a la COX-2 sin ninguna distinción. Y comenzando con los inhibidores no selectivos, tenemos con los derivados del ácido salicílico. Dentro de este grupo de los derivados del ácido salicílico, encabeza la lista la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. También podemos mencionar el salicilato de metilo, el trisalicilato de colina, el salsalato, diflunisal y sulfasalacina. ¿Ya? Pero de todos ellos, de todos los salicilatos, el que encabeza la lista siempre va a ser
La aspirina, que va a ser ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. Sigamos. La concentración máxima del ácido salicílico es a 1 hora, o sea que él comienza a hacer efecto 1 hora después de consumido, según el 99% de las proteínas, y tiene una vida media de 20 minutos, pero se mantiene en sangre por 4 horas más. Se excreta la mayoría en forma de ácido salicilúrico, ¿verdad? El 10% se excreta de manera libre, se excreta por la orina, y el 10% es glucurónido fenólico salicílico y el 5% como acilo. ¿Ya? Sus principales efectos son antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, pero también los salicilatos se caracterizan por tener un uso para la anticoagulación, es decir, para mejorar la circulación sanguínea. Por eso es que todos los pacientes que son hipertensos o que tienen cardiopatía, les mandan la prevención con aspirina para la formación, eviten la formación de trombos que nos lleven a un posible infarto. Las personas con trombosis por eso toman aspirina por el efecto anticoagulante, al bloquear los tromboxanos. Las personas que tienen preeclampsia le mandan aspirina para que no forme coagulopatía de consumo y así sucesivamente. ¿Ya? Siguiente grupo de AINES, los derivados del paraminofenol. Dentro de los derivados del paraminofenol tenemos el acetaminofén, ¿ya? Que es paracetamol, es lo mismo. Entonces, él es bien eficaz como analgésico y antipirético, pero casi no posee acción antiinflamatoria, pero eso no quiere decir que no la tenga. Sí la tiene, pero escasa, ¿ya? Es bien tolerado en dosis terapéuticas, por eso es que hasta los neonatos uno les puede dar acetaminofén porque es bien tolerado. Pero si uno se pasa de la dosis máxima, que son 4 gramos de acetaminofén, entonces ya comienza la dosis tóxica hasta llegar a la dosis letal, que son 8 gramos. Uno se pasa de 8 gramos y entonces comienza una hepatitis tóxica fulminante que puede matar al paciente en menos de 12 horas, pero el antídoto es la N-acetilcisteína. El acetaminofén se absorbe rápidamente por el intestino delgado y la velocidad de absorción va a depender del vaciado gástrico, es por eso que tiene que ser acompañada de alimentos. Se difunde por los tejidos y atraviesa bastante con facilidad la barrera hematoencefálica. Es por eso que si nosotros tenemos una cefalea o una migraña, el acetaminofén nos sienta de maravilla porque la pasa sin ninguna dificultad. Y se metaboliza en el hígado, ¿ya? Él no tiene ningún efecto antiinflamatorio y obviamente su baja potencia se debe a que bloquea la 1 y la 2 sin ninguna selectividad. ¿Ya? De los derivados de las pirazolonas, aquí llama la atención la dipirona o metamizol, la fenilbutasona y la profifenazona. Estos medicamentos son sumamente efectivos porque ellos se consideran como un sustituto al acetaminofén en aquellos pacientes que han presentado demasiados inconvenientes con el acetaminofén en cuanto a tolerancia y consumo, y entonces más que todo se les deja la dipirona o metamizol, que es lo mismo, a aquellos pacientes exigentes que ya no quieren tomar acetaminofén, porque tiene el mismo efecto antipirético que quita la fiebre, el mismo efecto analgésico y el escaso efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces prácticamente tiene los mismos efectos del acetaminofén, nada más que un poquito mayor, más potente. ¿Qué es lo malo de este grupo? Hablando de la dipirona, que para que un paciente pueda tomar metamizol inyectado o tomado, hay que medirle primero la presión, porque es esperado de que la metamizol o dipirona le baje la presión al paciente. La presión mínima para que una persona pueda tomar dipirona o metamizol tiene que ser de 110/70. Usualmente es bien tolerada la dipirona y la metamizol, pero a largo plazo de estarla tomando se espera que ocurra el siguiente efecto adverso. Puede ocurrir una anemia aplásica, puede ocurrir una disminución de los glóbulos blancos, en especial de los segmentados, y a eso se le llama agranulocitosis. Entonces, es usual que con el tiempo un paciente que tome dipirona o metamizol
tenga una anemia plástica, tenga granulocitosis, tenga disminución de los glóbulos blancos. Sigue cambiando de grupo, ¿verdad? Los derivados del ácido propiónico. Dentro de los derivados del ácido propiónico tenemos que los más representativos de este grupo son la ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. De estos tres que acabo de mencionar, el que tiene la vida media más alta es la naproxeno. Por eso solo requiere 1 o 2 dosis al día. ¿Ya? Estos propionatos, que son derivados del ácido propiónico, son los que tienen el mayor efecto antiinflamatorio. Tienen también efecto analgésico y antipirético, pero no como pero su mayor fuerte es el efecto antiinflamatorio. Sin embargo, estos medicamentos derivados del ácido propiónico, ¿verdad? Propionato, son los que más gastritis producen. Aquí aprovecho para decir lo siguiente. ¿De qué depende que un paciente desarrolle más fácil la gastritis con los AINES? El primer factor que hace que un paciente desarrolle más rápido la gastritis con los AINES es la edad mayor de 70 años. Segundo, la atrofia gástrica. Tercero, ya haber tenido una gastritis diagnosticada previamente. Tener el Helicobacter y beberlo con el estómago vacío o tener alguna enfermedad que tenga gastroparesia, ¿verdad? El uso de antibióticos acompañado de AINES no promueve, no es un factor que facilite la gastritis. ¿Estamos claros? Entonces, para que sepan que la combinación de un AINES con un antibiótico no va a producir gastritis. Lo que produce gastritis son las condiciones previas que tenía el paciente. De los derivados del ácido acético tenemos los derivados del indol, que es la indometacina, los pirroloacéticos como el ketorolaco y el sulindac, los fenilacéticos como el diclofenac y los naftilacéticos como la nabumetona. ¿Estamos claros? Todos esos son derivados del ácido acético. Hablemos un poquito del diclofenac. El diclofenac, él es inespecífico, pero él se ha vuelto potente porque se ha descubierto que posee cierta selectividad con el COX-2. O sea, él inhibe la COX-1 y la COX-2, pero más la COX-2. Ahora, la diclofenac tiene dos presentaciones, la sódica y la potásica. La diclofenac sódica está prohibida en pacientes hipertensos y taquicárdicos porque les aumenta la presión y les aumenta la taquicardia por el hecho de que lleva sodio. En esos casos, mejor sea la diclofenac potásica. Otra cosa que tienen que saber de diferencia entre la diclofenac sódica y la potásica es que la diclofenac sódica, por tener sodio, el efecto inicia más rápido, pero dura muy poco. La diclofenac potásico, al tener potasio, el efecto tarda en establecerse, pero una vez que se establece, dura más. ¿Estamos claros? Entonces, ustedes deciden si quieren un alivio rápido, pero corto, o quieren un alivio lento, pero duradero. ¿Me explico? Ok. De los derivados del ácido enólico, aquí ya estamos hablando de los que son específicos. Y dentro de esos que son específicos, tenemos los oxicam. Los oxicam tenemos piroxicam, tenoxicam, meloxicam. Ellos son efectivos porque tienen una actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética, pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que estos medicamentos se ha comprobado que aumentan el riesgo de una enfermedad cardiovascular, es decir, que si uno tiene un riesgo cardiológico y se bebe los oxicanes, más rápido le va a dar un infarto. Pero ellos en sí tienen un excelente efecto antiinflamatorio y analgésico. ¿Estamos claros? Sigamos. Aquí está un pequeño resumen, ¿verdad?, de los 3 AINES que más se recetan para que le den una leyita cuando ustedes tengan paciencia, ¿oyeron? Entonces, pues vamos a terminar la clase por acá. Les deseo mucho